Próxima estación, Antequera. Entonces Plinio nos va a compartir un texto que nos traes para esta sesión. Bueno, pero Adelante. primero Sobre podías el tema- decir algo, un poquito, sobre- unos 3 segundos claro, para entrar en contexto, ¿no? Sobre el pretexto de Valerio, bueno, hay un capítulo dedicado al arte y a la artesanía, que es muy interesante cómo lo aborda a partir de sobre todo lo voy a empezar a relacionar por el concepto de la cita a Eduardo Galeano, cuando Robert menciona que Galeano dice que para Occidente los pueblos originarios no tienen cultura, tienen folclore, no tienen religión, tienen supersticiones y no tienen arte, tienen artesanías. Entonces de ahí ya empieza a hacer una reflexión Valerio acerca de cómo cómo Oaxaca también en el análisis del arte y la artesanía tiene esas condiciones, ¿no? Entonces, pero para este tema lo vamos a vincular más a lo que tiene que ver con campo contemporáneo, que es este diálogo que pareciera existir entre los artistas que colaboran con los artesanos o artesanas, y a partir de eso es que vamos a empezar a hablar, y en este caso Plinio nos va a compartir Sí, bueno, es un texto. fragmento bastante corto, no quiero que se haga tan largo ni que estar leyendo un texto también es un poquito hasta tedioso, ¿no? Pero yo creo que como es un tema que tiene muchas aristas, creo que entrar así como de lleno a discutirlo, como que no, o sea, como que tengo que decir que pues las ideas se concentran más en un texto y ya después ya podemos a partir de él tener varios caminos, varios trayectos para poderlo realizar. Bueno, yo le titulé Adentro y Afuera, pero bueno, eso puede interpretarse de distintas maneras. Pero bueno, dice: es difícil hacer posible una relación en términos, digámoslo, parejos entre un artista en un sentido clásico o un colectivo de artistas con una comunidad determinada, sea esta históricamente rezagada o discriminada, donde sus formas, usos y lógicas culturales son atractivas para su explotación simbólica y estética por parte de aquellos, incluidos gestores o curadores. Entra acá otro componente que no ampliaremos, pero que es importante mencionar, y son las herramientas y métodos prestados de otros saberes o prácticas, como la antropología, la sociología o el activismo, para llegar a dichas comunidades y así colaborar para después ser materialmente visible en un museo o galería, y diga en sus canales de difusión colectivo que colaboró con tal comunidad, aunque al final fue una especie de residencia o beca que se ganó el artista. El representante de dicho colectivo pues ya tenía mucha familiaridad o relación con X comunidad. El artista exhibe, la comunidad tal es un apéndice o una nota al pie. El artista engulló los saberes de la comunidad para ser mostrados, redefinidos y resignificados en videos o textiles que se mueven con sensores y que traducen el dinamismo de las mitologías y leyendas de la comunidad. Pero la idea sigue siendo del artista, al menos así se percibe desde afuera. Hay cambios bastante evidentes desde que se puso de moda el concepto de lo decolonial y asuntos emergentes donde curadores y teóricos del nuevo milenio solo reciclaron la posmodernidad para darle un toque a lo Pachamama, para ser incluido en agendas ambiciosas en bienales de arte contemporáneo latinoamericano, incluyendo artistas y colectivos afines a ello. El año 2000, década en la que se empieza a escuchar el término, es muy distinto al 2022, y los matices son variados para que un público no tan familiarizado con estéticas de colaboración en el arte se dé cuenta que las agencias y agendas se han transformado para ser más inclusivas y horizontales, o más cercanas a problemáticas apremiantes como el cambio climático, migración, racismo, feminismo, entre otras. Al menos eso parece. Todo ello lleva a preguntarnos: ¿es posible romper estas jerarquías y que los saberes, en el caso de las propuestas tanto de artistas como de comunidades, trabajen entre sí y apuntar en una idea común
para no caer en una forma de extractivismo más, dialogar y compartir eso en lugar de negociar. Nuestra familiaridad con un contexto como el de Oaxaca, en donde es común los llamados trabajos de colaboración, depende mucho de nuestra perspectiva y experiencia como artistas, gestores, filósofos o docentes en relación al arte contemporáneo y las producciones más allá del autor. Los viajes o residencias artísticas para dialogar con la arquitectura, el paisaje y las artesanías parecen ser más honestos que ser políticamente correctos al momento de colaborar con una comunidad, y que sus saberes sean el engranaje que materialice la idea del artista o el colectivo, y que esta asimetría solo salve la reciprocidad con talleres a la comunidad, por ejemplo. Al final, todo ello se traducirá en el párrafo de un texto de sala. Un texto duro y a la yugular, máster. Entonces, yo creo que vale la pena como, ahí sí que empieza el combate, porque creo que es un tema bastante escabroso, espinoso, y pues todos tendrán muchas referencias y como se dice, argumentos, ¿no? Fuera de nuestras posibilidades conceptuales o nuestra opinión, ¿no? O sea, para eso sirve este canal, ¿no? Así es. Para no darle suavecito a... Sí, exacto, como hablar de lo que de alguna manera también se ha tratado de no hacerlo evidente o mencionarlo delicadamente, porque al final estás tocando un sistema, ¿no? jerárquico que se ha visto, como bien lo lees, que en estas referencias a ciertos artículos o a ciertas menciones de artistas que se han beneficiado de esta figura retórica del colaboracionismo, ¿no? del artista colabora con la comunidad o con una comunidad de artesanos o con un artesano o artesana, como una manera de justificar, ¿no? el papel del arte como revelador o incitador de proyectos, pero que al final no deja de ser un sistema jerárquico. Al final no es de doble dirección el diálogo, siempre es como hacia una dirección, de arriba hacia abajo, o de quien propone el proyecto. Rara vez vamos a ver una comunidad que sea la que genere la conexión, y sin embargo sería interesante saber que ha de haber más en pero Sudamérica. Justamente es lo que menos se sabe, ¿no? Y ahí sería interesante un momento también ver desde el otro lado, ¿no? Las comunidades que tratan de justo conectar con el sistema del arte, y a partir de eso ver de qué manera lograron llevar a cabo una colaboración, ¿no? No sé qué piensan. No suena al revés, ¿no? Sería como que la comunidad proponga y vamos a ver, estos son mis términos. No sé. Exacto, ¿no? O sea, entonces yo no estoy como diciendo el sistema aquí es el que falla, no, simplemente ahí está, o sea, no hay manera como de momento reemplazar esas relaciones de poder. Así están es. Ahí, y creo que hay que trabajar sobre ellos. O sea, y muchos artistas, sobre todo en Sudamérica, que están mucho más, creo, más adelantados, sobre todo en Brasil, en Bolivia, creo que en Colombia, que tienen más claro esto. Y los mismos artistas, las mismas comunidades han propuesto, mira, yo tengo esto, y nadie, o sea, como que no llega el curador. El curador creo que llega después, como a querer manejar la situación, pero de inicio tiene todo este saber, de propuesta, la comunidad, el artista indígena, el artista que está en ciertas posibilidades de imaginación y todo esto, que lo sabe muy bien desde ahí, ¿no? Pero bueno, no sé yo creo que también en su momento que también habría que abordar el tema del curador. Digo, lo mencionamos para el público que nos escucha. Es más sencillo decir, bueno, el artista, ¿no? La artista o el artista, y cuando entra el tema el curador o la curadora, ya entramos también en otro territorio también dentro del sistema del arte, que tiene que ver con la construcción de discursos, más allá de la obra, con la construcción de discursos, de exposiciones, de desarrollo de proyectos a partir de
investigaciones, y creo que la curaduría también requiere también en su momento otro espacio. Aún así es importante mencionarlo. Sí, lo que pasa es que está imbricado, ¿no? O sea, no se puede dejar de... Lo mencionamos es porque también el curador también ha tenido un papel dentro de estas dinámicas, en específico enfocados a las colaboraciones. Me imagino, por ejemplo, o más bien me hace recordar, por ejemplo, mi experiencia como artista, en un momento en el que hace unos años, en el 2012 más o menos, fui invitado pues a participar en una exposición que se desarrollaba en el Museo del Arte Popular en la Ciudad de México, donde me llegó un correo de un curador, ¿no? O alguien que está encargado de las exposiciones, y me dijo: mira, estoy interesado en tu trabajo, cuando desarrollé el proyecto de Petate, que me dijo: estoy interesado en tu trabajo para la exposición de Artesanía 2.0, era más o menos el título de las exposiciones. Y estas exposiciones tenía esta condición, ¿no? De que era escoger artistas de arte contemporáneo y artesanos o artesanas, y entre los dos se generaba una pieza. Pero el punto es de que aquí viene lo curioso de esta experiencia, es que le dije: sí, estoy interesado en el proyecto, pero dije: pero es que yo hago las piezas. O sea, yo conocí la técnica porque yo aprendí de un maestro artesano, una maestra artesana, y de ahí yo desarrollé las piezas, y las piezas que yo hago son de mi autoría. Entonces me contestó: ¿no? Es que sí tendrías que colaborar con un artesano, tú no podrías hacer la pieza. O sea, ya lo habías hecho de una manera, pues, no de esa manera como, sino tú quisiste aprender el oficio. Exacto, y tú fuiste Exacto, porque al final la técnica también es un discurso, es un campo semiótico para mí, que era importante conocerlo, y a partir de eso es que yo pude desarrollar la propuesta. Si yo lo hubiera intentado hacer como colaboración, yo sé que no se hubiera podido llegar a esas conclusiones formales y que llevan tiempo también. Exacto, pero es que una vez que uno conoce la técnica, entonces yo sabía que si hago un trabajo de exposición donde voy a decirle a un artesano: no, pues quiero que me hagas una pieza, estoy muy limitado primero, y está muy condicionado a que, bueno, el artista entonces va a proponer la idea, ¿no? Y entonces el artesano va a poner la mano de obra, y entonces ahí es donde yo ya no le di seguimiento, también por otras cuestiones personales, pero también no me siguió animando, ya esa idea no me estaba convenciendo, ¿no? Entonces de ahí también creo que tiene que ver como por mi experiencia, saber como en este caso que el ejemplo de la curaduría, cómo se vio. No sé, yo sé que no es la única manera que el curador puede desarrollar proyectos, pero si se va a mencionar la curaduría, hay que también en su momento quizás abordarlo también a profundidad, esta figura que fue muy muy fuerte, creo que entre los 90 y los 2000, yo ahorita creo que está empezando, no sé si bajando, sino se está transformando. Yo creo que también la dinámica de su tiempo sí fue muy interesante por la curaduría y los curadores. Y ahorita ya es más bien las curadorías, ya no los curadores, ¿no? Como que ya la figura en sí mismo ya no está siendo como la tan definitiva como fue en los 90 o en los 2000 en México. Pero también es un fenómeno a nivel mundial con sus matices, ¿no? O sea, sí que cambió. Lo que pasa es que en México todavía llegó más tarde el hecho de dividirse. No quiero dejarse el curador, ¿no? Creo que ya hay más. Parecía. Pero bueno, no sé. Pero también creo que podríamos abordarlo esto con algunas reflexiones conceptuales acerca del término, ¿no? O esa separación que hace la modernidad. No sé si ahí Edgar podría también hacer alguna conexión o tiene ya como una ruta conexión para lo que estamos platicando. Pero yo dije, bueno, también en sí, como este término, la separación arte-artesanía, la mano de obra, la relación factura, repetición, a nivel conceptual, ¿qué podríamos decir? Pero también como haciendo ahondando a profundidad estas discusiones, ¿no? Es la separación, hay muchos textos que ya lo han abordado,
creo que Canclini también hizo un libro acerca del arte popular y acerca como las conexiones del arte popular con el arte contemporáneo. Pero bueno, sabemos que la artesanía tiene un factor económico, ¿no? La separación tiene que ver con el sistema económico donde se mueva, ¿no? O sea, porque ya hay artesanos que se mueven en el sistema del arte, ¿no? Que ya están invitados a los museos, que tienen ese... Pero sí, diálogo, todavía tienen sí, esa... lo ponen así como, bueno, sí, invitado, pero no invitado, en términos ahí como de estatus. Invitado, pero por la puerta de atrás. Ajá, ¿no? Por la puerta de atrás. Así como que, no sé, es como lo que yo veo todavía. Sí, yo de entrada quisiera como mencionar que estas reflexiones que parten del contexto de Oaxaca, para los que nos ven, que ya conocieron o conocen los casos, y los que no conocen casos de colaboraciones polémicas o problemáticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Recientemente, ahorita las que recuerdo son Levi's, la marca de ropa, que buscó a personas que hacen rótulo, ¿no? Rótulo mexicano, rótulo tradicional, toda la cuestión de arte popular, ¿no? Que es la pollería, la carnicería. Rótulos Bautista, me parece que es de esta familia de Etla, ¿no? De los Bautista que tienen ya una tradición en cuanto a rótulo mexicano, que de hecho creo que dan también talleres permanentes no sé si permanentes, pero muy regulares en el CASA, ¿no? O sea, el rótulo también es algo que ahorita está incidiendo mucho en la gráfica y en la formación visual de los artistas oaxaqueños, que hay que notar eso, ¿no? Se están acercando a prácticas y a lenguajes populares, y hay esa tensión entre el medio o el sistema del arte y el sistema del arte popular o la artesanía. A Mare Advertencia Lírica, la rapera, le hicieron por ahí una crítica de por qué se prestó ella para, no sé si creó la música completa, la letra o algo, pero de esta misma campaña de colaboración entre Levi's y los rótulos. Ese es un caso reciente del año pasado, creo, de 2022 o 2021, y llegó a tal polémica que se canceló la colección. Levi's había abierto una tienda en el Zócalo de Oaxaca y ni siquiera, tenían todo listo, pues, pero al final ya no se hizo la venta ni nada porque se tomó como un robo, se tomó como una apropiación, no como una colaboración. Se resucitó esta idea de que es que viene la empresa, la transnacional, que pone la idea, pone la logística, y el artista o artesano oaxaqueño solo es la mano de obra, ¿no? Entonces no es una colaboración simétrica, no es digna, hay una relación de poder que sigue siendo asimétrica y vertical, y pues no es políticamente correcto, ¿no? Entonces pues se baneó, se censuró, no se hizo. Pero curioso que eso que pasa con esta empresa, Levi's, parece que se replica ya en el sistema del arte, ¿no? La visión colonial de algunas colaboraciones o las relaciones de poder asimétricas. Entonces no están separados, pues, ¿no? No es que así sean las empresas, pero los artistas trabajan de otra manera, más verticales, no, sino que el mundo social, claro que se refleja en el mundo del arte, ¿no? Entonces cuando el arte quiere hacer justicia histórica, emparejar el terreno, no es tan fácil, y creo que Plinio nos compartía por ahí un artículo muy padre que hablaba de, ahorita nos recuerdas el autor Plinio, que hablaba de esto, de uno de los problemas, ¿no? Del arte latinoamericano contemporáneo. Jorge Sanguino, y nos decía que el primero, eran dos problemas, ¿no? Que identificaba, que nos compartió Plinio el texto, y el primero era que hay toda una retórica de la inclusión, ¿no? Entonces como que no hay que irse con la finta de cómo se presentan los proyectos de colaboración, porque se van a presentar obviamente desde una perspectiva inclusiva o incluyente, con relaciones simétricas, donde todos ganan, donde todo es felicidad. Entonces pues hay que saber que la narrativa, ¿no? es una cosa, y aunque los sujetos mismos que están en ese acto crean en esa narrativa, eso no valida la narrativa, porque continúo con los casos recientes. Está de Levi's con el rótulo, pero también ha habido en Oaxaca cuestiones de plagio, de apropiación, sobre todo con textiles de comunidades, ¿no? Textiles de comunidades originarias, y bueno, pues ahí han salido a la luz, ¿no? Los robos de esta diseñadora francesa, creo Isabel Marat, creo que se llama, la propia ex primera dama, ¿no? Yvette Morán de Murat, ¿no? La esposa del gobernador, que bueno, primero hacen estas cosas, establecen estas relaciones muy asimétricas,
Y luego cuando hay como una réplica o una denuncia, ¿no? de cómo son esas relaciones de poder, tratan de lavar su rostro, ¿no? Y entonces hacen una pasarela donde ahora sí viene ella arropada con los artesanos, y los artesanos de buena gana, o sea, están colaborando. Y aquí ese es un problemota, ¿no? O sea, ellos representan a ese sujeto histórico, a esa comunidad históricamente dominada, explotada. O sea, que ellos caminen con la diseñadora francesa o con otro personaje ya legitima esa producción. Entonces, no. Así en automático. En automático ya, ¿no? Como si como ya, las ilustraciones de la atalaya, todos está conviviendo la gacela con el león, ¿no? Nada más por un acto de magia. Y entonces hay que saber, o sea, eso me gustó como una parte que uno tiene que saber. Hay una retórica de la inclusión. Entonces, eso vamos a encontrarlo en textos de sala, vamos a encontrarlo obviamente en la narrativa del curador y en los propios actores de las culturas históricamente dominadas. También ellos pueden de repente legitimar esas colaboraciones porque caen en la retórica de la inclusión, ¿no? En la narrativa de la reconciliación. Entonces el análisis por lo pronto es complicado porque toca relaciones de poder, toca relaciones históricas, toca luchas políticas, y el campo de la colaboración se sale del propio sistema del arte y se vuelve un problema sociológico, ¿no? De lucha de clases, explotadores explotados, y por eso es que es tan polémico, y por eso es que es tan difícil decir nombres, porque luego vienen las etiquetas, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Extractivismo cultural, pero es que también ahí hay otro problema. Si uno hace la crítica, parece que uno está atacando a las buenas intenciones, ¿no? Es que yo tenía la intención noble de colaborar, y entonces nada te parece. Desde una cuestión inocente. Como si uno estuviera en contra de esa creación de nuevas comunidades, y no, sino que uno lo veía con sospecha, ¿no? Y a veces el extractivismo existe por los mismos actores de los lugares donde se originan, o sea, no solo de gente que viene, o sea, el caso de Tirabanija en la Curimansuto, con esto de versus mezcal versus pulque, y una exposición ahí con que fue como a colaborar con los artesanos de Barro Negro de Coyotepec. Bueno, eso ha pasado siempre, ¿no? De artistas que vinieron como Sara Lucas en los principios de los 2000, creo yo, una artista de Inglaterra, a colaborar con una comunidad también para hacer piezas que se fueron a exponer a la Tate Gallery, ¿no? A la Tate Modern, ¿no? Pero también existen casos locales, o sea, de personas que fundan espacios, y que en la Ciudad de México, por ejemplo, acabo de hablar con una persona de la Ciudad de México, en una reunión, y me dijo, no, es que ese espacio tal es fundamental porque lo fundó tal persona, y no, aquí se sabe otra cosa. Realmente los que fundaron ese espacio son las mismas comunidades que lucharon por ese tema, no lo voy a mencionar ahorita. Entonces se crea una aura de que ese artista, como mesiánico, que ese artista es el que inició con esa lucha, y realmente la lucha tiene años haciéndose, pero bueno, la pone en contexto a alguien que empieza a escalar la relación de poder. Mencionaste ahorita un matiz interesante, que es las comunidades se organizan, dialogan, bueno, crean, ¿no? Pero a veces esa iniciativa está condicionada por un coco wash, por un lavado de cerebro, y también por una aspiración a integrarse en el proyecto moderno. O sea, el caso de los artistas que logran convencer a comunidades de colaborar, o que las comunidades buscan, ¿no?, cómo colaborar, hay que pensarlo paralelo. Yo estoy pensando ahorita con lo que dijiste, los casos en los que llegan, por ejemplo, aquí mucho en Oaxaca, la cuestión de las mineras o las empresas embotelladoras de agua. Primero hacen un trabajo de convencimiento de la comunidad, ¿no? Y a la comunidad le venden todo el discurso del progreso, el beneficio económico, la modernización, y ese discurso está entrelazado con todo lo que se nos dice en la escuela, ¿no?, sobre la aspiración a que la modernidad es lo mejor, o sea, la modernidad industrial, porque hay varias modernidades, ¿no?, pero en específico la modernidad inglesa o anglosajona industrial del siglo XVIII. Y la gente, por ejemplo, que empieza a querer eso, ¿no? Empieza a querer modernidad y a ver estas iniciativas como estamos progresando, ¿no? La cuestión del progreso. Entonces, eso que pasa, como las empresas venden un discurso, una idea de progreso, hay que ver qué pasa en el sistema del arte, en qué se traduce eso, ¿no? Como vas a ser representado ahora de otra manera, no como históricamente te han visto, tienes la oportunidad de dignificar tu cultura,
como esta exaltación, o quizá incluso un aspiracionismo de las comunidades a integrarse en un cierto sistema, en un orden simbólico de la semiótica del sistema del arte, y no nada más comunidades, sino sujetos. Entonces esto lo vuelve muy complejo, porque uno, por ejemplo, ahorita hacemos la división, le decimos, es que gente de fuera y gente local, pero ¿qué pasa cuando alguien local ya está occidentalizado, ya ve su propia comunidad con un filtro ideológico y dice... Que ni siquiera su propia comunidad, Ajá, es dice, alguien que aparenta desde afuera que es de la comunidad. No, o sea, ese es un caso, No pero otro caso, alguien que sea de la comunidad, que pertenezca, pero que ya haya sido incubado por una cierta ideología y que aprovechando las relaciones sociales que tiene, las relaciones reales con la comunidad, introduce algo, pero su mirada sobre la práctica de su comunidad tiene otros tintes, otros matices, o sea, se va volviendo... un interés individual se va volviendo complicado el campo, ahí ¿no? podría poner un ejemplo, Sí. creo que es muy claro cuando sucede, y eso se ha visto más actualmente en San Martín Tilcajete. Han habido propuestas interesantes, muy propositivas, justo con esta idea de ayudar a la comunidad, de las familias. Y digo, el alebrije ahí se discute entre Arrazola y San Martín Tilcajete, pero en sí son familias las que manejan esta industria, en el caso de Oaxaca. Pero en este caso, en San Martín Tilcajete, el año pasado se hizo un evento de una de las hijas de esas familias, que pues había estudiado pues en estas privadas, o por lo menos tenía una conexión occidentalización de su manera de entender el mundo. Entonces, cuando hizo esa especie de feria, tianguis cultural, y también invitó a espacios alternativos de textil, para dar talleres y pláticas, pues que me enteré de ese evento. Pero es justo revelador, conectando lo que comenta lo que comentas, porque los que participaron no entendieron realmente como el objetivo, porque estaba muy desconectado con la realidad de la comunidad. Es decir, había talleres de concientización de la basura y de que pues hay que utilizar, no hay que usar bolsas de basura, y todo este discurso, sí, de la ecología de los países desarrollados, donde tienen toda esa industria también ya avanzada en los temas de tratamiento de basura, cuidado del medio ambiente, pero que en las comunidades es muy complicado aplicarlo, ¿no? Entonces era muy contrastante como la población como que se da cuenta que no sabía cómo absorber esas buenas intenciones, pero no entendía que pues la gente que llegaba, por lo regular, la mayoría era pues gente pues bien intencionada del Valle de Oaxaca, que iba hacia esa comunidad a convivir, pero realmente muy desconectada dentro de ese espacio, y eso viniendo de alguien que es de la comunidad, pero que de alguna manera ya no está tan cercana a a ella, ¿no? Sino que ya está. Entonces hay otras, así, hay ejemplos como esas, como otras más, ¿no? De cómo pues sí hay sujetos de comunidad que salen, ¿no? Los que emigran al norte, por ejemplo, y que ya tienen también otra manera de entender el mundo, y que eso también afecta de cierta manera a la comunidad. Es parte de los fenómenos que también se viven no solo en Oaxaca, sino en otras partes latinoamericanas, pero que también, ¿no? Pues forma parte de toda una complejidad que justo ahorita tratamos de ponerlo así como en esos pequeños ejemplos, porque sí, una cosa es la colaboración específica de estos proyectos entre artistas y artesanos o artesanas, y otra cosa también es el caso de los artesanos o artesanas que también tienen esa iniciativa, ¿no? De pues acercarse al campo del arte contemporáneo. Sí, yo digo, rescato mucho lo que nos compartió Plinio, porque ayuda a esquematizar las ideas. Entonces mencionaba el autor que uno de los grandes problemas para el arte contemporáneo latinoamericano es eso, cuidarse de la retórica de la inclusión. Pues sí, ser un tanto paranoico, ser un tanto no tan confiado, porque históricamente, ¿no? O sea, históricamente el colonialismo ha tenido versatilidad, y una de sus formas actuales es la estética o la cultura. Entonces hay que cuidarse de eso. Y la otra, la que se está tocando recientemente,
decía redefinir el concepto de comunidad, porque parece que lo repetimos y lo damos por hecho, pero hay que ver qué estamos entendiendo por comunidad, porque a veces nos figuramos espacios meramente rurales, ¿no? Como si comunidad fuera algo que solo existe bajo ciertas relaciones sociales preindustriales, premodernas, etcétera. Y el otro día un amigo del DF me decía, es que comunidad hay en una unidad habitacional de Iztapalapa, ¿no? O sea, cuando la vecina le cuida el gas, no sé, o sea, parece una caricatura, o parece que a veces se roban los términos, ¿no? Uno con otro, pero, o sea, yo no estoy diciendo quién tiene la razón y quién no, sino que algo importante que mencionaba el texto es, bueno, vamos otra vez a redefinir el término comunidad, comunalidad, porque ha sido tan gastado, ha sido tan prostituido, que ahorita pues parece que es una moneda que la dices y ya mágicamente todo se arregla. Y yo digo, o sea, ahí hay un problema, porque ¿quiénes van a redefinir? O sea, los sujetos de esa comunidad, los que analizan a esos sujetos, ¿quién va a definir lo que es la comunalidad? Y luego, ¿cómo se va a redefinir la comunalidad? Desde el mundo simbólico, desde el sistema educativo, desde lo político, ¿no? Desde o sea, etcétera. Entonces, digo, para retomar esta cuestión esquemática y ir como un poquito con este orden, y mencionabas ahorita, ¿no? O sea, dices, bueno, no se pueden agotar los casos, porque son muchos, y eso también hay que decirlo. Cuando reflexionamos aquí, son algunas ideas muy generales, pero ya revisando los casos es donde encontramos, ¿no? Si es una narrativa meramente retórica, si realmente hay ahí un intercambio práctico, simbólico, mutuo, ¿no? Igual y no simétrico, pero mutuo. Entonces son los casos particulares. Y al menos en ese sentido yo ahorita estaba pensando en dos casos, y más tarde regreso a esta idea de cómo la modernidad también dividió, ¿no? Porque va de la mano, ahorita que dijiste, Dylan, esta idea de ayudar a la comunidad. Hay que ver que de entrada ahí hay una mirada paternalista, ¿no? Como si un sujeto estuviera necesitado de mi ayuda, etcétera. O sea, de entrada ahí es como un poco... O sea, ni siquiera le preguntas, no digas, yo vengo a ayudarte, ¿no? Sí, no, así de, así si sabías que no necesitas ayuda. Esa es la lógica de la colonización, ¿no? O sea, o esto de vamos a redignificar como si pero no fuera pero te digno chingo la tierra, ¿no? Como si, sí, es como, o sea, es un juego. O sea, yo te vengo a ayudar, pero... Sí, pero nunca hay paso sin guarache, pues, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, en ese sentido yo dos ejemplos muy, muy rápidos que me interesaría comentar por la situación local, y porque el primero tiene que ver con las nuevas generaciones. Hace tiempo di clases en la Universidad La Salle, hicieron un ejercicio justo con los alebrijes de Tilcajete, y era para la licenciatura en Gestión y Desarrollo del Arte. Entonces, bueno, son los próximos gestores, los próximos curadores, los próximos directores de museos y de espacios artísticos y culturales en Oaxaca. Por eso es importante lo que están haciendo y cómo están entendiendo las relaciones de poder. Y era pues invitar básicamente a que mostraran su producción de alebrijes, pero la narrativa alrededor de ellos es lo que se me hizo como molesta, ¿no? Como de entrada no estaban ellos, los artistas o artesanos, en el centro de la exposición, sino que todo se montaba de acuerdo a la visión del gestor, y el artesano pues lo que hacía era poner su pieza y estar ahí al lado para lo que le quisieras tú preguntar, pero el artesano nunca dijo la manera en la que él quería que fuera mostrada su pieza. Eso se le determinó, se le impuso. Y luego había una narrativa como de redignificar o como de apoyar económicamente, que me pareció a mí muy paternalista y me pareció un poco preocupante. Y yo, más que ver ejercicios de colaboración, lo que vi es que era como un entrenamiento para la retórica de la inclusión, ¿no? O sea, como que ahí estaban aprendiendo a abusar del artesano sin que pareciera abuso, como todos esos truquitos. O sea, lejos de que pareciera realmente un proyecto interesante, se volvió como para enseñar las herramientas para poder explotar y de una manera sutil. Sí. Estrategias de extractividad. Y además estrategias que donde todo el show que se monta hace que ya no parezca extractivismo, ¿no? Hace que ya no parezca una relación asimétrica. Y bueno, o sea, lo interesante del ejercicio es que tú ves esa muestra y replica lo que ves cuando un gobernante invita a un grupo folclórico de un lugar a hacer un bailable. O sea, ves siempre ese trato, esa relación. Entonces, lo que digo, o sea, el mundo del arte no puede mágicamente decir que ya resolvió lo que no está resuelto en lo social, ¿no? Que son estos conflictos históricos.
Y el segundo ejemplo del que quería hablar fue esta exposición de, no recuerdo bien si fue 2018 o 2019, 2018, en el MACO, en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, bajo la bóveda azul celeste. Fue el segundo nombre, porque originalmente ese proyecto se iba a llamar NOLA, porque eran las siglas de Nueva York, Oaxaca y Los Ángeles. Entonces se pretendía, justo con este tema de colaboración y división arte-artesanía, se pretendía que maestros de arte estadounidenses colaboraran con maestros artesanos oaxaqueños, ¿no? Por eso NOLA al inicio, pero como se incluyeron otros maestros de otras procedencias, se le cambió el título a Bajo la Bóveda Azul Celeste. Y a lo que voy yo, así en síntesis, es que hay que ir a revisar esos archivos, hay que ir a revisar esa exposición. La narrativa era una narrativa triunfalista, una retórica de la inclusión, donde hubo un provecho mutuo, donde el artista aprendió a hacer cosas con sus manitas, que no sabía porque era muy conceptual, y donde el artesano profundizó en sus ideas, que no sabía porque él era muy manual. Una división... Bueno, desde el lado de los artesanos, ellos sí tienen una claridad de lo que tienen en su saber, sí. Perdón que te interrumpa, pero también los artistas que vinieron, también tenían unas ideas ochenteras incluso de una museografía bastante pobre, ¿no? Sí, no por el museo, sino por sus piezas mismas. Sí, entonces, su concepción del objeto. O sea, ahí hay una simetría, porque los artesanos van a aprender a poner espejos que se usaron 1000 veces o sea, con piezas que realmente, no sé, ahí creo que los artesanos tenían el saber más claro, más fuerte, y con mucho más además, a mí me parece que uno de los problemas, algo que a mí no me gustó, es que revive esa supuesta dicotomía entre teoría y praxis. O sea, el maestro estadounidense tiene la teoría, el artesano oaxaqueño tiene la praxis. A ver, una praxis, en el momento en el que se está manipulando un objeto, ustedes lo saben como artistas, crea conocimiento. O sea, sabes la consistencia que te da un material, las posibilidades expresivas. Claro que hay una dialéctica en ese momento entre la praxis y se está nutriendo teóricamente. Entonces, ver como que uno tiene la magia en los dedos y el otro en la cabeza, no. Y por otro lado, lo que hacen ellos con el arte conceptual, que es un poco menos material, más la idea, también es una forma de praxis. La teoría ya es una praxis, o sea, es una forma de interpretar el mundo. Entonces, no me gustó que no todos eran artistas. Sí, no, yo estoy hablando como a nivel general de los conceptos teoría y praxis, donde uno piensa que la teoría es algo abstracto y la práctica algo concreto. Es dialéctico, ¿no? Una cosa está dentro de la otra. Entonces, eso por un lado, pero en sí lo que yo quería mencionar de esta exposición es que hay toda una construcción, hay una narrativa, hay videos, incluso los propios artesanos ya se aprendían el libreto, y cuando tú platicabas con ellos, todo había sido muy padre, todo había sido muy nutritivo, y a mí esa narrativa de entrada se me hace sospechosa, porque ¿cómo va a resolver el mundo del arte algo que no está resuelto en el mundo social, en el mundo de la política, que son las relaciones históricas de poder con la que llegan los sujetos a dialogar en primer lugar, ¿no? Y además las ventajas. Toda la logística de la Expo fue más o menos diseñada a partir de las actividades de los maestros norteamericanos. Ellos venían a visitar a los oaxaqueños, entonces, no sé, me parece que ahí no hay un cuestionamiento real, ni hay un esfuerzo autocrítico. Sí, me parece que es como replicar las relaciones de poder, pero contar que esas relaciones se disolvieron en ese ejercicio. Sí, porque bueno, al final era como cuando entrevistan después, cuando fue una presentación tipo así Televisa, todo, y al final dice, ¿cómo te fue? La experiencia fue magnífica, todo funcionó perfecto, yo vengo con unos aires más, aprendí tanto, y al final pues lo que viste no es así, o sea, como que es una cosa que al final se resuelve como buenos comentarios, ¿no? Sí, ya para poder quedar, nada más. Y se cierra ahí, ya se cerró, ya como decir eso, o sea, al final quién lo capitaliza tanto culturalmente, simbólicamente y claro, monetariamente, pero también políticamente, quién sale ganando, ¿no? en esa interacción. Yo nada más lo pongo como ejemplo contrastante con algo que hizo Marieta, que fue la curadora de esta exposición, con otro proyecto donde yo sí vi realmente una mayor colaboración e inclusión, que es el proyecto de las hormigas bordadoras de Tanibet, estas señoras que
cuentan sus historias de migración a través de bordados, donde ahí hay una cuestión transversal del arte, porque el bordado es pintura, es escultura, es narrativa, además hay una cuestión terapéutica también ahí de cómo hacer catarsis, ¿no? Con procesos de machismo, ¿no? En la comunidad de estas señoras. Eso lo veo yo como muy interesante, ese ejercicio de las hormigas de Tanibet, y luego ver uno otro ejercicio. Lo que pasa entonces es que son como estos dos mundos, proyecto, ¿no? sí. El proyecto de Tanibet lleva más tiempo. A eso voy. Yo siempre le doy a cualquier tipo de sí. práctica artística de este tipo, que hay un tiempo que de alguna manera prepara estos proyectos para que sea un sí. éxito o un fracaso. Sí. Entonces, en este caso ya lleva mucho tiempo trabajando con ellas. Entonces, años. Camino, obviamente el tiempo, ahí sé que algo muy dicho eso, el tiempo lo dice todo, y es cierto, o sea, desarrollas proyectos tanto colectivos como individuales y te das cuenta que pues lo dice todo el tiempo. O sea, entonces está sospechoso cuando un curador, museo o artista tiene hoy una colaboración con este pueblo, el mes siguiente ya tiene otra, o sea, como no estás madurando mucho, que digamos, la comunalidad. O sea, no, claro que no. Entonces yo creo que aquí que es como una proyección también del modelo digamos económico de producción, ¿no? Tiene que salir así, ¿no? Sí. Depende de los proyectos. Donde hay zonas de mano de la obra agenda, ¿no? O sea, aquí es justo así como las mineras canadienses llegan a extraer, ¿no? la materia prima para otros procesos industriales. Igual aquí pasa que llega a darse ese fenómeno, ¿no? O sea, las comunidades tienen la mano de obra, tienen la frescura de encontrar cosas de qué hablar y qué discutir, que ya ha sido ya no es suficiente para los discursos del arte contemporáneo occidental, pero es como para mí verlo como en ese sentido también, de esos detalles, ¿no? De que aquí no se desarrolla la mente, o sea, no se desarrolla, entre comillas, claro, sino es la mano de obra, ¿no? Pero no es solo el caso de artesanía. Aquí la manera en que se ha visto, ¿no? A México, por ejemplo, es mano de obra, ¿no? Mano de obra, así como en su momento fue China, México también ha sido, y justo también hay una cuestión también muy interesante históricamente de que aquí hay una falta, ¿no? De inversión en la capacidad de desarrollo intelectual, fuga de cerebros, bla, bla, y eso tiene que, yo creo que una manera como de entender también eso se refleja en el arte. O sea, eso no significa que no haya habido transformaciones. Yo sí podría poner, ¿no? El caso de que las comunidades, aunque si bien se están modernizando, entre comillas, u occidentalizando a partir de la educación, que al final sigue siendo un factor también determinante en cómo se transmite un proyecto de nación. De alguna manera, sí, o sea, al final se tienen que en un momento adaptar, ¿no? Pongo un ejemplo de los estudiantes en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, que vienen de comunidades que son comunidades artesanales o que son artesanos y artesanas, y que aunque sí les cuesta, o sea, tienen esa condición de separar todavía que esto que estoy haciendo es artesanía, es solo comercial, el arte es otra cosa. Cuando hay una conexión justo muy interesante de que ellos desarrollen el discurso, no que esperen, sino que ellos están ya formándose en el discurso y analizando y criticando y haciendo proyectos, y por ahí va la onda, o sea, de que también ya se está dando esas generaciones de formación para que ya no, como decíamos, que la comunidad esté esperando a que llegue un agente externo. No, a veces ni lo está esperando, o sea... Exacto, pero ahorita ya con mayores herramientas para poder, digamos, sí, enfrentar o confrontar o tener herramientas, pues, para poder llevar ese discurso en esa dirección de la comunidad hacia el otro, al otro occidentalizado, al otro moderno, pero que sea en esa dirección. Fíjate que eso mismo decía de un artista indígena de Brasil, no me acuerdo de qué comunidad, de qué grupo, que planteaba precisamente sobre, bueno, se refería principalmente a la pedagogía de las artes, ¿no? De cómo de hecho en una de las imágenes está sosteniendo un libro de historia del arte y tiene imágenes del grupo donde él pertenece y todo eso,
y toda su práctica precisamente no solo es presentarla en los museos o hablar de precisamente, sino que colaborar con sus mismos, con las mismas personas que desean pues esta ruta que es el arte contemporáneo. Por lo menos decir, bueno, no, es el arte contemporáneo viene de estas divisiones de poder, de estas divisiones políticas, económicas, y estamos en este punto. Y yo las he sufrido, ustedes las sufren, y pues no hay manera que más que amarse de las herramientas para que no nos vengan y nos digan, bueno, aquí les vamos a enseñar. Sí, o sea, bueno, una de esas herramientas pues son las herramientas conceptuales. Y ahorita Dylan decía eso, ¿no? Como bueno, es parte también de la lógica de la modernidad, las divisiones, ¿no? Las dicotomías, los maniqueísmos de alguna manera, porque pues al ser un proyecto civilizatorio tenía que decir qué no era, ¿no? O qué no era la modernidad, ¿no? Entonces como que a partir de ahí empiezan las divisiones, cuando se crea este nuevo mundo de la revolución industrial y todas estas cosas. Y bueno, yo ahorita de entrada pues recuerdo por lo menos unas 3, ¿no? 3 discursos sobre la diferencia arte-artesanía que de alguna manera son la genética de esa mirada paternalista, ¿no? Esta idea de hay que asistir al que no es arte, hay que acompañar, hay que, como lo quieran narrar curadores o críticos. Y bueno, de entrada pues hay una división arte-artesanía que es realmente metafísica, ¿no? Que es una cuestión de pura idea, que se la crea Kant, ¿no? Diciendo que el artista pues es porque es libre y su imaginación juega libre, y todo aquel que tenga tiene el tiempo, ¿no? Desde luego, esa es una condición material que Kant no problematiza, él piensa que es más bien una cuestión de una facultad de la imaginación, ¿no? Como quién decide y quién no decide darle vuelo libre a su imaginación, y todo lo que no sea el artista que crea el art por el art, ¿no? El arte por el arte, todo lo que no sea eso no es arte bello. Entonces la artesanía no, porque tiene un fin comercial, se pinta al gusto del cliente, o tiene un fin religioso, se hacen objetos con fines rituales. Entonces como la imaginación no es libre, no se le puede dar la dignidad de arte bello, ¿no? O sea, esa es la que se avienta Kant, ¿no? La metafísica. De ahí hay una división económica que ustedes ya mencionaron, que tiene que ver con, bueno, artesanía se hace bajo una cierta comunidad premoderna, con formas de producción o relaciones de producción, como le llama el marxismo, sería esta segunda idea. Es diferente el artista con la técnica, el desarrollo de la técnica moderna industrial, al artesano y su manufactura premoderna, etcétera. Entonces, uno es arte popular, ¿no? Uno es arte de comunidad, uno es arte para fines rituales o lo que sea, y el otro es arte de masas, el otro es arte bello o arte como sea. Entonces es como una división económica, y aquí es interesante contrastar esa idea con el libro de Marta Turok, que es muy padre, el de cómo acercarse a la artesanía, donde precisamente a través de la investigación que ella hace, muestra que la práctica que nosotros llamamos artesanal es un mapa mucho más complejo que el que imaginamos, que las relaciones de sociedades premodernas con modernas, precapitalistas con capitalistas, es muy compleja, es una red y un flujo muy, muy interesante y muy intenso, y no tiene nada que ver con esta idea que tenemos nosotros de que por un lado están los artesanos en su mundo y por otro lado están, ¿no? En otro. Pero fíjate que también es interesante irse a otro campo, irse a otro momento histórico. ¿Cómo ponerlo en contexto? Por ejemplo, el tema, como ejemplo, de los retablos del virreinato, los retablos, por lo menos en México, bueno, en toda Latinoamérica son retablos en el siglo XVI y XVII. Bueno, ¿qué se requería ahí para poderlos hacer? Bueno, había una ideología ahí, no estoy hablando o sea, había una ideología ahí religiosa, unos temas teológicos muy precisos, un maestro de ejecución, que en este caso pues tenía que haber doradores, talladores, un sinfín de saberes que se sabían en ese momento, ¿no? O sea, que tenían que estar en sintonía para poder realizar el objeto, el artefacto, ¿no? Que es un artefacto simbólico, religioso, lo que sabemos. Comparémoslo con la era fordista y posfordista, ¿no? Que por ejemplo, en la fábrica alguien hace la pieza tal, y después hace la otra pieza, después la otra pieza. Él no sabe,
este no sabe hacer el tal tornillo y el tal tuerca, él solo sabe hacer esto, no sabe en conjunto la ejecución la división del todo. social del trabajo le llaman Marx, ¿no? Sí. Entonces creo que en épocas históricas eso ha sucedido de una manera, y tú lo sabes, ¿no? O sea, que no estamos hablando nada más como la edición artesanía artesana, que solo se da en la modernidad y se da en el arte contemporáneo, en el arte general. Sí, a lo que, en lo que quería desembocar eso, sí entiendo el argumento como más histórico que dices tú, pero lo que quería llegar yo es que tanto esa división de Kant metafísica como esta de Marx traen una consecuencia, y es la consecuencia de integrar a los no modernos en el discurso de la modernidad, ¿no? Entonces como que a partir de ahí, de esa división donde el otro se ve menos que el que es el arte libre o que es el arte técnico, entonces y eso lo expresan la filosofía pues de Europa del siglo XVIII. La tarea de ellos es integrar a las comunidades en la narrativa de la historia, ¿no? En el proceso de civilización, etcétera. Y ahí por ahí se empieza a generar una cierta mirada paternalista, ¿no? Que acaba influyendo, yo creo, mucho en esta idea de, bueno, es que tenemos que llevar al lenguaje lo que ellos hacen en su burda práctica, o tenemos que enmarcar esto en una forma de mostrar, en una curaduría, en una etcétera. Y pues era eso, ¿no? O sea, nada más quería como apuntar. Eso es muy decimonónico, ¿no? Sí, que podía ser esa la génesis de ciertas relaciones. Y bueno, yo nada más quería, antes de que se me olvidara, hablando de esto, ¿no? De esta retórica de la inclusión, que es muy propio de la posmodernidad, esta idea de que somos diversos, pero nos respetamos, caben todos los mundos en un mundo. Hay que tener cuidado cuando quien dice eso proviene de una cultura históricamente dominante, ¿no? Porque no tiene el mismo peso que lo diga... Somos iguales, pero como cuando se fundó con las ideas de la Revolución Francesa o hay unos más iguales que otros. No, o sea, la independencia iguales. Estadounidense, o sea, si todos somos iguales, pero ¿quiénes somos iguales? O sea, solo los blancos, ¿no? A lo que iba era que son alteridades que hay que... sí, justo con la cuestión de la alteridad, nada más yo quería cerrar mi comentario con esto, que hay por ahí un libro de este filósofo esloveno Slavoj Žižek, que yo creo es de los pocos que sí me han gustado, que se llama En defensa de la intolerancia. Entonces de repente la intolerancia se vive hoy como algo negativo, o sea, estamos según esto en un régimen plural donde debemos aceptar la diversidad, pero Žižek hace un análisis interesante y dice ahí que el multiculturalismo es la ideología oficial del neoliberalismo. Entonces que hay que tenerle igual con pinzas, porque todo eso que se autonombra multicultural, a lo mejor esa es la estrategia con la que puede invadir muchos mercados. Si soy multicultural, entonces el Oxxo puede estar en Puebla, Oaxaca, Veracruz, África, porque respeto las culturas y me hibrido con ellas. O sea, como que hay un rollo ahí mañoso, y Žižek dice, es que la multicultura es la ideología oficial, y por lo tanto estamos hoy como políticamente obligados a ser tolerantes, ¿no? A decir que la alteridad no me representa un problema, yo te acepto si eres LGBT, o sea, como que ya superamos esas oposiciones binarias. Ajá, pero esa es la ideología de hoy, ¿no? De que eso ya está superado y de que en realidad quien hoy no alberga la alteridad, pues vive en el siglo de cemento, lo que sea, el siglo pasado. Y ahí llega hace un llamado a la intolerancia y dice que hay que tener mucho cuidado con esta narrativa y esta retórica de la inclusión, porque es a través de ella que se están filtrando los extractivismos y los neoliberalismos, ¿no? Entonces hace una defensa de la intolerancia en el sentido de que una comunidad no tiene por qué albergar proyectos exteriores a ella o incluso de miembros que pertenecen a ella, que lo sientan ajenos a su cosmovisión, que lo sientan que es una hibridación forzada, no orgánica, no parte de una dinámica diferente, porque las comunidades han sido transculturales desde siempre, ¿no? La transcultura no es un fenómeno contemporáneo, ni mucho menos, pero hoy se piensa si esa forma de multi y transcultura es orgánica o impuesta, ¿no? Como una inclusión a la fuerza, como un traerte. Entonces, no, eso es una cosa muy sutil, ¿no? Así como hacen los protestantes estadounidenses que vienen a las comunidades más marginadas y entran con una forma así como graciosos y ladinos, ¿no? Ajá, así como entonces sí, es otro tipo, ahí estamos hablando ya de otro tema, pero es a partir de la religión los tejidos comunitarios se han roto también o reconfigurado también, para mí roto porque no, ya sí, de esa manera así como de tajantemente de las fiestas ya no, las no sé qué ya no, las negociaciones
comunitarias ya no existen porque ya existe una jerarquía patriarcal Sí, de las sí. religiones protestantes, ¿no? Por Sí, ejemplo, ¿no? eso sí. Pero bueno, no sé. Y yo aquí quisiera hacer un paréntesis ahí. Tú estás armando un tercer módulo de taller de filosofía y me llamó la atención y quiero conectarlo con este en el último tramo de tus análisis del taller de filosofía, pues que porque Edgar es un filósofo y da talleres de filosofía. Pero me llamó la atención el último capítulo de tu taller, que es acerca de civilización y barbarie, como que es algo que no había visto. O sea, vi uno ahí a Nietzsche, y ahí a Marx, y a Kant, pero hay un tema que cierras, que es Sí. civilización y barbarie, me pareció un cierre interesante. Sí, es interesante esto de civilización y barbarie, y yo lo armé bajo la idea benjaminiana de que todo fenómeno es al mismo tiempo un documento de cultura y al mismo tiempo un documento de barbarie. Entonces, estas conquistas, porque hay que decirlo, a veces la autocrítica es una estación a la que llegó la propia racionalidad europea, o sea, la racionalidad europea. Aquí la hemos acusado y hemos dicho algunas cosas, pero hay que reconocer que la autocrítica es parte de lo que es su propia historia, ¿no? De la filosofía occidental, y que nos da herramientas también a los que no somos europeos para mostrar errores de la racionalidad europea. Entonces me gusta mucho la idea de Benjamin de que todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie, es decir, cuando yo te estoy integrando a la civilización, también te estoy violentando. Entonces, al mismo tiempo te permito acceder al lenguaje, te permito acceder a un orden simbólico con el que tú vas a negociar tus propios intereses económico-políticos, y eso a ti te da posibilidades de emancipación, ¿no? O sea, estás entrando a un código como el sistema del arte, que trabaja a partir de la autocrítica, de estos personajes que hemos mencionado, de sus relaciones de poder, y muestras, ¿no? O sea, muestras el dispositivo de poder, y se pretende que a partir de ahí pues se desarticule esa relación de dominación. Entonces es muy paradójico, porque es como, a ver, ¿cómo es la relación occidente-no occidente? Pues de inclusión. Al incluirte te doy las estrategias y las herramientas para que tú puedas criticar, pero al mismo tiempo eso a mí me beneficia. Entonces se da simultáneamente. Oye, pero eso se podría decir que sociedad y sucedió, barbarie, ¿no? no sé si estoy no es cierto, tú me corriges, que sucedió durante la fundación de los estados en Latinoamérica. O sea, de la misma ilustración europea se generan las herramientas, obviamente dentro de los criollos y mestizos, para poder emanciparse de las colonias. Que, bueno, obviamente, ya viene otro tema, porque quien se emancipan no son los que han sido oprimidos todo el tiempo, indígenas y afrodescendientes. No, sí, es los que estaban abajito de los que estaban hasta arriba, ¿no? Sí, bueno, eso sí es un tema Pues bueno, distinto ya. Pues interesante, espero que os haya gustado este otro capítulo. Sigan nuestras emisiones suscribiéndose, compartan, denle like a este proyecto que poco a poco trata de ir mejorando técnicamente. Comenten. Comentarios que ya han mandado algunos, aludiendo también a otro programa que se ha hecho a partir del texto de Robert Valerio, que es un proyecto de Jaime, sugerencias Jaime Ruiz, y está bien. En su momento yo creo que podemos analizar justo esos proyectos que se dan en paralelo a de Estación Antequera, que tiene que ver con la reflexión y la crítica, ¿no? Y la crítica en este caso que nosotros hacemos es crítica, autocrítica, lo más profundo, porque creo que está bien nombrar lo que se platica y para los que no saben para los que no son de Oaxaca y no saben qué es Antequera o cómo se llama Antequera, claro. Podemos darle una revisión a este concepto. Estación Antequera es un concepto que surge también del texto de Robert Valerio a partir de un capítulo que es interesante, el capítulo, por cierto, y quizás en el siguiente capítulo lo mencionaremos, porque aborda acerca del estilo. Es un cuento ficcional futurista, y alude que en tal año futuro en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y en particular en Valles Centrales, y en particular en la ciudad, va a existir un metro, ¿no? Va a existir un metro, un tren así, una conexión de Puebla a Panamá, y y hay una estación. Bueno, ahí le dicen metro, y entonces le dijimos, vamos a poner la estación Antequera, porque Antequera pues se le nombró a la ciudad de Oaxaca cuando se funda. Porque pues dentro de las materias primas más valiosas en el estado históricamente, la cantera verde ha sido y sigue siendo la cantera verde, sobre todo.
y por eso se le nombró también a La ¿cómo se verde dice? antequera. la verde antequera. La verde antequera. Entonces de ahí viene Hola. este término de histórico y que nos gusta para este canal, la estación antequera, ¿no? Un paso de ustedes a conocer a Oaxaca desde este grupo de amigos De la distopía. y de las reflexiones que se den. Así que gracias por estar el día de hoy, bueno, en esta escucha del capítulo, y pues esperemos en el siguiente capítulo y que en la siguiente estación. Así que pues despidiéndonos, hasta la próxima, chicos, chicas, chiques.